Hola catequistas, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes por este medio. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual lleva por título ¿Quién es Jesús de Nazaret? Vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor, pidiéndole que ilumine nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro corazón, para poder entender y comprender lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Dios de amor, creador de todas las cosas, nos llamas a estar en relación contigo y con los demás. Te agradezco por llamarme a ser catequista, por la oportunidad de compartir con los demás lo que tú me has dado. Que todos aquellos con quienes comparto el don de la fe hallen las maneras en que estás presente en todas las cosas, que lleguen a conocerte a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo quien has enviado. Que la gracia del Espíritu Santo guíe mi corazón y mis labios para que permanezca constante mi amor y alabanza por ti. Que yo sea testigo del Evangelio y ministro de tu verdad. Que todas mis palabras y acciones reflejen tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comencemos con un ejemplo pequeño sobre una biografía. Recordemos cuando estamos en la escuela, cuando queremos saber sobre algún personaje histórico, alguna persona con relevancia, nuestros maestros nos dicen que recurramos a una biografía, en la cual tiene distintos lineamientos, parámetros, que dan a conocer quién fue la persona, dónde vivió, su fecha de nacimiento, sus padres, sus hermanos. Allí mismo redactan lo que él realizó, en qué evento importante participó, sus logros, sus fracasos y su trayectoria académica. ¿Pero a qué voy con esto? Partiendo de este pequeño ejemplo, quiero que ustedes catequistas en su interior respondan la siguiente pregunta. ¿Conoces quién es Jesús de Nazaret? Ahora sí, vamos a conocer un poquito más acerca de Jesús de Nazaret. Recordemos que Jesús de Nazaret vivió en Palestina, cuando gobernaba César Augusto y Tiberio César, que eran unos emperadores romanos. En ese tiempo Jesús de Nazaret hizo irrupción, fue un artesano sin relieve, toda la vida fue una persona trabajadora de un pueblito de Nazaret, de Galilea. Continuó como una persona sencilla durante el poco tiempo que vivió. Recorrió diversos lugares, entre ellos Judea, Samaria, Galilea, Peria, entre otros. Cabe mencionar que Jesús de Nazaret vivió hace más de 2000 años. Entre los eventos importantes en los que participó fue que sembró con sus palabras y su vida llena de amor una inquietud religiosa en todo el ámbito social del país. Toda la gente que estaba en ese medio cuando Jesús hizo su aparición se preguntaban o tenían la incógnita de ¿quién es ese hombre? Se asombraban porque Jesús era sencillo, era humilde, era una persona que se ponía al servicio de sus hermanos, hacía oración, entre otros. También debemos de reconocer que curó a diversas personas, hizo milagros, fue servidor de sus hermanos. Nunca pidió que se le reconociera todas estas acciones que él realizaba. Sin embargo, siempre buscó o tuvo la misión de sembrar el bien común y construir el reino de Dios en la tierra. Su muerte fue una muerte de cruz, una muerte por amor y para perdonarnos a nosotros, sus hijos, nuestros pecados. Cabe mencionar que después de la muerte,
de su muerte de Jesús, la gente comenzó a hablar y a predicar y reflejar lo mejor posible la vida de este hombre, ya que ellos habían estado muy satisfechos por todo lo que hizo Jesús por sus hermanos. Jesús de Nazaret tuvo una vida programada de acción y de servicio. La misión es la que les había mencionado: construir el reino de Dios en este mundo. Su trabajo fue fundamental, en continua llamada, y nos confronta a transformar la realidad liberándola de las fuerzas del egoísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, catequistas, debemos de reconocer y seguir los pasos de Jesús, ya que nosotros somos imagen y semejanza de Él. Así que nuestras acciones deben de ir encaminadas para seguir construyendo el reino de Dios y también para manifestar y estar seguros de que todos nuestros hermanos se sienten bien y tienen una vida acorde al Evangelio. Su testimonio es opuesto al oportunismo y el acomodo. Como les mencioné desde un principio, Jesús jamás quiso o buscó que se le reconociera las acciones que él hacía. Fue servidor de las personas, estuvo siempre al pendiente de aquellas que estaban en peligro de muerte, curó a diversos enfermos. Sus acciones siempre manifestaron el conflicto en busca de fraternidad e igualdad. También su compromiso nos manifiesta que solo una conversión continua para mirarlo todo con los ojos de Dios podremos llevar a este mundo a Dios nuestro Padre. Así que nuestra labor de ahora en adelante va a ser mirar todo en donde nos desenvolvamos, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro servicio en la iglesia, todo debe de ser que nosotros miremos a través de los ojos de Jesús. La meta y misión que Jesús tenía aquí en la tierra fue la construcción del reino de Dios en el mundo y en el nivel personal, familiar, comunitario, social, etc. Esto quiere decir que nosotros, catequistas, debemos de tener un encuentro con Jesucristo, un encuentro pleno, reconocer en nuestros hermanos que es Jesús mismo que está allí pidiendo ya sea una palabra de aliento, viniendo a la puerta de nuestra casa a pedirnos un plato de comida, o en las calles buscando su propio bienestar. Por eso nosotros debemos de reconocernos y sentirnos parte y que somos amigos de Jesús de Nazaret y que estamos en busca de la construcción del reino de Dios. Jesús de Nazaret dice: semejanza histórica en nuestra época y en la que vivió Jesús, situación de opresión y de dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente vemos que todas las personas que son ricas se vuelven ricas a costa del trabajo de las personas pobres. ¿Y esto qué quiere decir? Que el pobre sigue siendo pobre y el rico cada vez es más rico. En este pequeño ejemplo podemos ver que se violan todas las luces del designio de amor de Dios hacia sus hijos. Jesús quiere a toda la gente por igual, seamos gordos, flacos, morenos, claros de color, altos, chaparritos, que tengamos millones de pesos, que no tengamos ni un centavo. Jesús nos quiere a todos por igual. Así que nosotros, catequistas, debemos de evitar dejar
o poner a las personas humildes un peldaño más abajo que nosotros. Para Jesús todos somos iguales, así que tenemos que tener actitudes de servicio, de humildad, de empatía, de solidaridad con nuestros hermanos y más con la gente que nos necesita. Debemos de comprometernos también en su seguimiento, ya que a Cristo no lo vamos a conocer leyendo testimonios de sus hechos y palabras. ¿Cómo puedo yo, catequista, conocer, adentrarme y estar en la presencia de Jesús? Lo único o la única manera que puedes estar tú entendiendo quién es Jesús, qué quiere Jesús de ti, es en el seguimiento. Por eso, nosotros debemos de tener un compromiso y de ver que el estar en el catecismo, ser catequistas, tenemos una gran responsabilidad. En primera, tenemos a niños que debemos de evangelizar. En segunda, debemos de dar testimonio con nuestra propia vida. En tercera, debemos de ser parte y formar parte de recibir los sacramentos. En cuarto, debemos de buscar los momentos para tener un encuentro con Jesucristo. Recordemos que ya vimos este tema en cuáles son los lugares donde podemos tener un encuentro con Jesucristo, en la palabra Biblia, en la palabra viva, que es en la Biblia, en la oración, en esta oración que sea personal y comunitaria. También no siempre pedir, sino también agradecer. También en reconocer a la gente pobre, a la gente sencilla, que muchas veces llega a la puerta de tu casa, cruzas con ella en algún establecimiento o simplemente te mandan algún mensaje que quiere que tú les escuches. Todas estas acciones nos van a ayudar para llegar a tener un encuentro con Jesús, a comprometernos a seguirlo y reconocer quién es Jesús de Nazaret. Seguir a Jesús es con esfuerzo continuo por identificarnos con su persona, sus preocupaciones, su lucha por construir el reino en nuestra tierra. Nadie dice que es fácil, pero si todos nos comprometemos y nos ponemos la camiseta de que somos católicos, somos catequistas y queremos el bien común de nuestros hermanos, el bien común del medio ambiente donde vivimos, el bien común de todas esas personas que se cruzan por nuestro lado, realmente podremos llegar a alcanzar el reino que nos tienen prometido. Seguir a Jesús es escuchar su voz, desligarse de romper con egoísmos, autosuficiencias y opresiones, identificarse con Él y con su proyecto de salvación, vivir en fraternidad, optar por la voluntad del Padre, que es la salvación de todos sus hijos, y seguir a Jesús es como Él y con Él ser para los demás un don total de Dios. ¿Qué queremos decir con todo esto, catequistas? Que seguir a Jesús es una chamba, es un compromiso. Debemos de tener nosotros en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, que no es una tarea fácil y en nuestros tiempos que estamos viviendo ahora, mucho menos.
Pero si nosotros somos perseverantes, resistimos a todo aquellas personas que nos vayan a decir que está mal lo que estamos haciendo, que no creen en Jesús, si nosotros seguimos fiel a lo que decimos, fiel a nuestro testimonio, realmente alcanzaremos a gozar del reino de Dios. Bueno, ¿cómo nombramos a Jesús de Nazaret? Los títulos bíblicos con los que se designa al Señor Jesús son los siguientes. El primero es Jesús, que en hebreo significa Dios es Salvador. ¿Y qué quiere decir esto? Que se le llamará Jesús porque Él va a ser el que va a salvar al pueblo de sus pecados. Otro nombre que recibe Jesús de Nazaret es Cristo, que en griego significa ungido y que en hebreo se le dice Mesías. Esto quiere decir que Jesús de Nazaret recibió la misión del Padre para ser ungido, consagrado y con su única misión para salvar a los hombres. Otro título es el Señor, que es máxima expresión de reconocimiento, poder, dominio, importancia. El mundo pagano lo atribuía a los dioses, a los emperadores, a los hombres poderosos en grado sumo. Los hebreos lo empleaban solo para Dios y los cristianos atribuyen después de la resurrección este término al Señor Jesús, que Él es el Señor. Otro título que se le da es Hijo del Hombre, que en su expresión en sí misma no significa más que solo hombre. Sin embargo, en el texto de Daniel capítulo 1, versículos del 7 al 13, designa con este título a un ser misterioso que viene de arriba para fundar el reino eterno. Esto quiere decir que Jesús de Nazaret es presencia y revelación de Dios mismo. Dios se hace visible en sus palabras y gestos, y Dios se hace para el hombre amor, perdón, denuncia, exigencia, donación y presencia. Estos títulos llevan a que Jesús es el enviado del Padre, demostrando en él un signo de amor, signo de presencia de Dios en nosotros, un manifestador pleno y perfecto para el Padre. Otro título que podemos reconocer es siervo, que siervo quiere decir Jesús es el Cordero de Dios, es el siervo de Dios, el siervo de Yahvé. Cabe reconocer que el siervo de Dios es aquel que sufre y con sus sufrimientos salva del dolor a los hombres. Es quien ofrece su vida, quien la arriesga para liberarla de la esclavitud. También debemos de darnos cuenta que un siervo es atacado, perseguido y odiado por los poderosos. ¿Qué podemos ver con todos estos títulos o nombres que le damos a Jesús de Nazaret? Que Jesús de Nazaret vino a esta tierra, a este mundo, para entregarse por amor, para hacer perdón, para ser el Salvador de nosotros, los hombres, y para perdonarnos todos nuestros pecados. Confesamos nuestra fe en Jesús a través de los siguientes títulos. Como mencioné anteriormente, cada época cultural ha expresado su fe en Jesús en diferentes presentaciones.
ya sean en pinturas, en obras de teatro, en esculturas, en canciones, en títulos, etc. Pero ¿para qué se hace todo esto? ¿Para qué se da a conocer? Bueno, esto se hace con la finalidad de que todo lo que se vive en ese momento con Jesús de Nazaret, quieren expresar a través de las pinturas, a través de las canciones, a través de los títulos, qué ha vivido la gente mientras Jesús de Nazaret estuvo en ese tiempo, en ese lugar, haciendo milagros, curando a los enfermos, haciendo obras de caridad, de servicio, entre otros. El reto de cada época es descubrir el rostro de Jesús. Es importante tomar en cuenta que los títulos de las comunidades primitivas expresan en el lenguaje de la época lo que fue Jesús para ellos. Como les decía, lo que vivió cada persona en esa época es expresado a través de diferentes obras de teatro, canciones, esculturas, entre otros. Todo esto para que se dé a conocer de que Jesús estuvo con ellos. También su modo de actuar de esas personas da una pieza clave para poder entender y comprender que ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús, descubriendo sus actitudes. Es en este momento, en este punto, catequistas, que les invito a que tengamos un encuentro con Jesús, que realmente demos testimonio de la grandeza de esta relación que tenemos con Jesús. También debemos de reconocer la experiencia comunitaria de fe, que es concreta en expresiones verbales, imágenes, aunque sean humildes y pobres. Cada persona, cada ser humano que ha tenido un encuentro con Jesús, siente el deseo de expresar, de dar a conocer lo que Jesús ha hecho en su vida, en su familia, en su trabajo, y busca las maneras necesarias para que tu persona o para que las personas se den cuenta de que Jesús está vivo y gracias a Él tenemos diversas cosas, diversos medios, diversas bienestares, y también los nombres que damos a Jesús no pueden estar vacíos o en simples repeticiones. Es lo que les venía diciendo, debemos de tener un encuentro con Jesús, debemos de dar testimonio, y yo estoy segura que cada uno de ustedes, siendo adolescentes, siendo jóvenes, siendo adultos, ya han tenido una experiencia de encuentro con Jesús. Quizás en la enfermedad, quizás en no tener o no contar con algún recurso económico. Sin embargo, hay personas que están a nuestro alrededor que siempre nos ayudan. Incluso en la situación de enfermedad, alguna persona quizás se ha preocupado por ti, por tu estado de salud física, emocional o psicológicamente, y te ha dicho, oye, te veo mal, pero fíjate, deja todo en manos de Dios, que Él va a hacer y va a obrar para un bien. Bueno, con respecto a la actividad, es muy sencilla, queridos catequistas. Esto va a ser con base en su testimonio, con base en su encuentro con Jesús. Van a redactar en una cuartilla o las que ustedes consideren necesarias, expresando un testimonio de su vida personal, donde responda a la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Nota: debemos de recordar que le podremos dar respuesta si hemos tenido un encuentro con Él. Y si estamos aquí, si le dijimos sí a Jesús, sí quiero ayudarte, sí quiero ser catequista, sí reconozco en mis hermanos tu rostro,
Sé que en las pequeñas cosas que suceden en mi quehacer diario estás presente. Estoy segura de que ustedes han tenido un encuentro con Jesús. Les invito a que continúen con este ánimo que tienen, que continúen formándose para poder llevar el Evangelio a los catequizados, que no lo veamos como un compromiso, como el coordinador me dijo que lo tengo que hacer y pues lo tengo que hacer, sino que si estamos aquí es porque Jesús nos tiene dado esta misión, es porque Jesús quiere el bienestar de cada uno de nosotros y que necesita de nuestra ayuda para seguir sembrando y construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a finalizar, catequistas, con nuestra oración, poniéndonos y agradeciéndole a Jesús esta oportunidad de estar el día de hoy escuchando este tema. Cada quien de ustedes tiene la respuesta de quién es Jesús para ustedes, quién es Jesús en su vida. Y pues vamos a agradecerle por todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por permitirnos estar el día de hoy en tu presencia. Te pedimos que intercedas por nosotros para ser mejores personas, hermanos, hijos, padres, siempre en busca del bienestar común. Bendice a cada niño, joven, adulto que está bajo nuestro cuidado y guía. Gracias, Señor, por el don de la vida, el trabajo, la familia y nuestro bienestar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, catequistas, que tengan una excelente tarde.